Bueno, número 1 nos dice estudie diariamente. Por eso le decía que tenía algo relacionado con varias partes de la ayer que decía que debemos estudiar. Una diaconisa debe ser estudiosa de la Biblia, ¿verdad? Estudie diariamente la Biblia. Por eso está hablando de la vida espiritual de una diaconisa. Estudie diariamente la Biblia. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Aquí está hablando quiénes eran más nobles, los bereanos. Aquí, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo llevó la palabra y predicó, ellos no se conformaron con lo que habían escuchado. Ellos mismos abrieron sus Biblias, estudiaban, dice que cada día leían las escrituras para comprobar lo que el apóstol Pablo les había dicho. Entonces, eso es lo que nosotros también debemos hacer, ¿verdad? Cuando escuchamos algo, cuando nos dicen, por ejemplo, un texto, no se quede usted con que se lo lean, búsquelo en su Biblia, mire dónde está, subráyelo, allí eso lo puede hacer. Y eso era lo que hacían los bereanos, escudriñando las escrituras para comprobar lo que les estaban enseñando, si era cierto. Entonces, un buen estudioso de la Biblia hace esto, hace lo que hacían los de Berea, los bereanos. ¿Qué hace el estudio de la Biblia en el carácter de una diaconisa? ¿Qué hace el estudio de la Biblia en el carácter de una diaconisa? Veamos qué hace el estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia en la vida de una diaconisa la ennoblece. El estudio de la Biblia suaviza el carácter de una diaconisa y también de un diácono. Recordemos que se puede aplicar a los dos ministerios. El estudio de la Biblia nos convierte en personas agradables. Sabemos, ¿verdad?, que hay momentos, nosotros no somos perfectos, nosotros fallamos cada día, cada instante, por eso es que debemos estar siempre agarrados del Señor, porque si nosotros tropezamos, el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos. Entonces, para eso es el estudio de la Biblia, para nuestro crecimiento espiritual cada día. Somos humanos y fallamos. De pronto hay días, ¿verdad?, que no son los mejores para nosotros, de pronto nos enojamos y todas esas cosas así. Pero nosotros tenemos un Dios de amor, un Dios maravilloso, que Él está dispuesto siempre a perdonar nuestras faltas. Entonces, el estudio de la Biblia ennoblece, ¿verdad? Nos ennoblece, suaviza nuestro carácter, a veces nuestro carácter es áspero, y nos convierte en personas agradables. Todo esto, queridas diaconisas, hace el estudio de la palabra de Dios, hace el estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia refina los modales. El estudio de la Biblia hace a las personas humildes. Y aquí cuando dice el estudio de la Biblia refina los modales, ustedes recuerdan cómo eran los discípulos, ¿verdad? Antes, por ejemplo, el carácter de Pedro, Juan, su hermano. Pero a medida que ellos pasaron con Jesús, ¿verdad? Ellos se fueron refinando. Ya las demás personas no los veían. Entonces lo que decían es, se nota que andaban con Jesús. Y qué maravilloso es que de nosotros diga aquí, esta persona se ve que es un cristiano, una cristiana, un buen cristiano. Pero entonces eso lo ganamos es de rodilla y con el estudio de la palabra de Dios. Como aunque tengamos, como les decía, ¿verdad? No somos perfectos y siempre el enemigo coloca tentaciones y a veces nos vence, pero allí seguimos en la lucha. Entonces el estudio de la Biblia hace
a las personas humildes. También es otra de las características aquí de lo que hace el estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia hace que atraigamos a la gente y no que las alejemos, y no que alejemos a las personas. Nos convierte en personas comprensivas. Cuando de pronto tú estás en una reunión y las demás personas te escuchan cómo hablas, cómo te expresan, las personas quieren estar cerca de ti porque les gusta cómo tratas, cómo hablas, y eso lo hace el estudio de la palabra de Dios. Entonces aquí nos dice que el estudio de la Biblia hace que atraigamos a la gente y no que la alejemos, porque qué feo es verdad que de pronto las personas se expresen, ay, no me gusta estar cerca de esta hermana, de este hermano, por su mal carácter, porque cómo trata. Entonces, lo bonito es que las personas quieran estar cerca de ti porque pasan un rato agradable escuchándote y hablando contigo. Así que creyeron muchos de ellos. Está hablando allí del siguiente texto, del texto que leímos acerca de lo que hacían los bereanos. Y en el siguiente texto dice que así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Por qué? Porque escuchaban, además de escuchar la palabra, se dedicaron a escudriñarla, a aprender cada día de ella, buscar los textos, comparar lo que los apóstoles le estaban enseñando. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades como las grandes y ennoblecederas verdades de la Biblia. Ningún otro libro es tan potente como lo es la Biblia, lo que la Biblia puede hacer en nuestros corazones, en nuestra vida. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos. Si estudiáramos, ¿qué? La palabra de Dios. El camino a Cristo, página 90. Un estudio diario de las Escrituras tiene una influencia santificadora y elevadora sobre la mente. Este es consejo para los maestros, padres y alumnos. Cuando la Biblia es guía y consejera, ejerce una influencia ennoblecedora sobre la mente, más que cualquier otro. Su estudio refinará y elevará. Allí tenemos la cita del libro donde se encuentra este hermoso párrafo. Entonces allí, ¿verdad? El estudio, cuando la Biblia es nuestra guía y consejera, ejerce una influencia ennoblecedora sobre nuestra mente. Aquí nos dice, conviértase en una mujer de oración. Una diaconisa se debe convertir en una mujer de oración, porque no hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Sagradas Escrituras. Y saben, hermanas, el estudio de la Biblia debe ir acompañado de la oración, de mucha oración, ¿verdad? Porque al orar nosotros es que le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para poder entender lo que estamos leyendo. A veces nosotros decimos, pero es que yo leo y la verdad es que lo he escuchado muchas veces en amigas, en personas conocidas que dicen, pero es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Hay muchas cosas que no comprendo. Por ejemplo, tengo una amiga que me dice que yo creo que nunca ella ha podido terminar el año bíblico porque cuando va por allí por
el libro de los Reyes o creo que Levítico, de allí creo que no pasa. Entonces, y otras que no entienden lo que leen. Pero saben, si nosotros leemos, el Espíritu Santo se encargará de darnos esa sabiduría para discernir lo que está allí escrito. Aunque de pronto en ese momento no lo entendamos, pero el Señor ve la intención de tu corazón. Él ve tu deseo de estudiar su palabra. Y Él será el que te dará la inteligencia, la sabiduría para comprender eso que está allí, que de pronto te es difícil de comprender. Hay una historia que dice que una señora decía eso, que ella no comprendía lo que leía. Entonces, una persona le dijo que llevara al río una cesta y le trajera agua. La cesta estaba muy sucia. Entonces ella metía la cesta en el agua, pero no lograba porque tenía sus huecos y no lograba llevar el agua. Entonces también se preocupó. Entonces la persona que la envió a buscar el agua le dijo, pero mira dentro de la cesta cómo estaba y mira la hora. O sea, la cesta estaba sucia, pero al meterla, la suciedad se le quitó. Entonces, él le dijo, así es cuando tú estudias la Biblia. Aunque tú no la comprendas, aunque tú no entiendas muchas cosas, ella te va limpiando porque el Espíritu Santo es el que se encarga de darte esa limpieza. Así que no dejes de estudiar. Si tú no, hay muchas cosas que yo no comprendo, hay muchas cosas que yo a veces leo y digo, ay, si esto está aquí en la Biblia, parece que nunca lo hubiese leído. Y he hecho muchos años seguidos el año bíblico y hay cosas que en la Biblia yo tengo a veces que repasarlas porque no la entiendo. Entonces, esta historia nos lleva, ¿verdad?, a que lo que de pronto nosotros creemos que no nos está sirviendo porque de pronto no lo comprendemos, pero el Espíritu Santo sí está haciendo la obra. Así que no te desanimes, querida hermana, al estudiar la Biblia si de pronto no entiendes algunas partes. Dice aquí, orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5, 17 y 18. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El Señor quiere que nosotros pidamos, ¿verdad? Y con fe. Y por qué no pedirle al Señor que nos dé sabiduría para que podamos comprender su palabra, sabiduría para poder desenvolvernos en este mundo, para saber discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Todas las cosas que nosotros pedimos con fe, el Señor dice que nos contestará, que recibiremos esa respuesta. Orad, sí, orad con fe y confianza inquebrantable. El ángel del pacto, el mismo Señor Jesucristo, es el mediador que asegura la aceptación de las oraciones de sus creyentes. Entonces, orad, sí, orad con fe y confianza, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Con fe y confianza es lo que Él quiere para que las oraciones sean escuchadas. Por la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente del infinito, pero sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del buen camino. Este párrafo me parece tan inspirador, tan importante. Por la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente del infinito,
pero sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos, queridos hermanos, el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del buen camino. Ya está en el camino a Cristo, la página 143. Número 3 dice, adora a Dios en espíritu y en verdad, de todo corazón. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Otro texto maravilloso. Recuerden que estamos hablando de la vida espiritual de una diaconisa y también la vida espiritual de todos nosotros, de los diáconos. Consejos prácticos que debemos tener en cuenta. Jamás pierdas la buena costumbre de ir a los cultos de tu iglesia. Trata siempre de llevar una visita. Asiste con el propósito de ofrecerle tu adoración a Dios. Hay muchos, ¿verdad? O de pronto muchas diaconisas que dicen, pero yo todavía no puedo ir a la iglesia porque tengo alguna enfermedad. Bueno, ya esa es otra cosa, ¿verdad? Pero aquí dice, jamás pierda la buena costumbre de ir a los cultos y trata siempre de invitar a alguien, a un amigo, a un hijo, a un hermano, a un sobrino, ¿verdad? Pero siempre tratemos de llevar amigos a la iglesia para que ellos también conozcan el mensaje de salvación. Debes ir dispuesto a servir y a brindar amor a tus hermanos. Ves preparada para compartir tu esperanza. Recuerda que cada día debemos crecer en la fe y el conocimiento de la verdad hasta ser transformadas, hasta ser transformados. ¿Qué nos recomienda la Biblia? Nos dice aquí, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que el día está cerca. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Son textos valiosos que nos llevan cada día y que nos ayudan en nuestra vida espiritual. El Salmos 95:6. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Salmos 96:9. Número 4, saca tiempo para testificar de su amor. De cierto te digo, de que lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos. Juan 3:11. Y si nosotros no hemos visto nada, si no hemos escuchado de pronto por quedarnos o no leer la palabra de Dios, ¿de qué vamos a testificar? Porque testificamos de lo que vemos, ¿verdad? De lo que hemos escuchado, de eso es que nosotros testificamos. ¿Qué es lo que sabemos? Que Jesús perdona al pecador, que Jesús transforma, que Jesús capacita. Ayer decíamos, ¿verdad? Que Jesús nos llama y Él nos capacita. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que nosotros sabemos, lo que hemos visto. Pero si no estudiamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a saber todo lo que dice el Señor Jesús? Que Jesús, lo que sabemos, que Jesús es el centro de nuestra esperanza, que Jesús nos acepta tal como somos, así de pecadores como somos, el Señor nos acepta, que Él prometió venir por sus hijos, que Él cumple todas sus promesas. Sabemos eso, ¿verdad? Que el Señor cumple todas sus promesas. Ninguna iglesia puede florecer a menos que sus miembros sean obreros. No es posible salvar almas sin esfuerzo intenso. Entonces, miren lo importante que esta parte. Ninguna iglesia puede florecer a menos que sus miembros sean obreros. No es posible salvar almas sin esfuerzo intenso. Cristo sembraba las semillas de verdad donde quiera que iba.
y como seguidores suyos, ustedes pueden testificar por el maestro realizando una obra muy preciosa en la labor que debe hacerse en la intimidad de los hogares. Esto está en testimonio para la iglesia. Número 5, mantén la conexión permanente con Jesús. Esto es para mantenernos, ¿verdad?, conectadas con el Señor. Nos ayuda en nuestra vida espiritual, mantener nuestra conexión con el Señor Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Tenemos que permanecer unidos al Señor Jesús. Él es la vid. Y entonces nosotros, ¿verdad?, para llevar fruto, debemos permanecer en él. Saben, yo tengo muchas plantas y cuando de pronto he visto en mis plantas hay ramas que se parten y quedan allí pegaditas. ¿Qué le sucede a esas ramas? Yo sé que ustedes han visto eso. Se muere, ¿cierto? Ya las hojas se le marchitan. Cuando tú te separas del Señor Jesús, te vas marchitando, te vas secando. Por eso es que él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Este lleva mucho fruto porque separado de mí, nada podéis hacer, nada podemos hacer separados del Señor Jesús. Estad en mí y yo en vosotros. El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu una vida de entrega sin reservas a su servicio. El conducto de comunicación debe mantenerse continuamente abierto entre el hombre y su Dios. ¿El conducto de qué? De comunicación. Debe estar siempre abierto entre Dios y nosotros. Como el sarmiento de la vid recibe constantemente la savia de la vid viviente, así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir de él por la fe, la fuerza y la perfección de su propio carácter. El deseado de toda la gente, página 630. Muy hermosa, ¿verdad? Esta parte. Como el sarmiento de la vid recibe constantemente la savia de la vid viviente, así hemos de aferrarnos a Jesús. Como hijos debemos siempre estar agarrados de él, no soltarnos. Y por qué no decirle a él que sea él quien nos sostenga, porque nosotros somos débiles humanos que podemos flaquear en cualquier momento y nos podemos soltar. Así que pidámosle a él que sea con su diestra poderosa que siempre nos sostenga. Sé una fiel mayordomo de Jesús. Cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10. Cuida tu salud. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y miren que todo esto hace parte de la vida espiritual, ser mayordomos. Y cuando de pronto hablamos de mayordomía, entonces ya creemos que todo es dinero, pero no es así. Todos sabemos eso, ¿verdad? Que mayordomía hace parte de todo. Cuida tu salud, recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, procura alimentarte de forma sana, practica principios de temperancia, haz buen uso de los dones y talentos que Dios te ha dado. Procura descubrir tus habilidades, usa sabiamente el tiempo, dale un uso sabio a los recursos materiales que Dios permite que lleguen a tus manos. Sé fiel en devolver tus diezmos y entrega tus ofrendas voluntarias. No olvides tu fidelidad en guardar el día del Señor, el sábado.
Saca tiempo para ayudar a otros a encontrar la salvación. Entonces, miren, todo esto hace parte de lo que es la mayordomía y hace parte de la vida espiritual de cada hijo de Dios. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Salmo 31, 23. Y concluimos en resumen, ¿qué cosas nos mantienen conectadas con Jesús o conectados con Jesús? ¿Qué cosas nos mantienen conectados con Jesús? El estudio de la Biblia, la oración constante, la adoración en familia, la adoración en la iglesia, la testificación permanente, la fidelidad como mayordomos. Todo esto, queridos hermanos, queridas diaconisas, nos mantienen conectados con Jesús. Y así, todo esto lo podemos lograr nosotros si somos unos estudiosos de la Biblia, si buscamos leer cada día la palabra de Dios y también, ¿verdad? Si somos personas de oración. Dios nos ayude y el Señor nos bendiga a que cada día podamos ser personas espirituales, que el Señor nos ayude cada día a mejorar en nuestra vida espiritual, porque sabemos que separados de Él, nada podemos hacer. Dios les bendiga. Ahora vamos a escuchar seguidamente un especial. Problema que Dios no pueda resolver. No hay montañas que Él no pueda mover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar. No hay heridas que Él no pueda curar. Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros, mira mi hermano, yo sé, Él te puede cargar. Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros, mira mi hermano, yo sé, Él te puede cargar. Él dice, vengan a mí, todos cargados, que en mí descansarán. Hay un problema que Dios no pueda resolver. No hay montañas que Él no pueda mover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar. No hay heridas que Él no pueda sanar. Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros, mira mi hermano, yo sé, Él te puede cargar.
puede cargar. Bien, agradecemos a esta familia que ha tenido este especial en donde está nuestro presidente, el pastor Josué, la Keren, la esposa del pastor Joel, la Drúbal, el hermano del pastor Josué, está Lorenita, la hija de Asdrúbal, y se me escapa el nombre del otro, pero esta es una familia criolla, una familia de talentos que cantan y exaltan el nombre de nuestro Dios. Vamos con la siguiente parte del siguiente seminario, que será un poco más corto, y son seminarios de capacitación y de fortalecimiento para la iglesia, no solo para los diáconos y diaconisas, sino también para la misma iglesia, porque todos somos un solo cuerpo y la cabeza es Cristo Jesús. Entonces vamos a hablar acerca de los ritos, la diaconisa, sus ministerios y ritos. Y por supuesto también involucramos en esta parte a los diáconos. Dicen Hechos en el capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículo 1, dicen aquellos días, como crecía el número de los discípulos, los creyentes griegos se quejaron contra los hebreos de que sus viudas eran descuidadas en la asistencia diaria. Entonces, crecía la iglesia, se iba multiplicando. En la medida en que se multiplicaba la iglesia, por supuesto, necesitaban más personal y que en ese personal se distribuyesen las responsabilidades para que los que tenían que encargarse de la predicación del evangelio se encargasen de la predicación del evangelio y no de la atención en otros aspectos. Entonces la iglesia también en este tiempo va creciendo y necesita bastante obreros para la predicación del evangelio y también personal para que atienda las necesidades internas de la iglesia. Y hablando un poquito acerca de la historia de la iglesia primitiva estaba creciendo aceleradamente. Y creció aceleradamente porque el Espíritu Santo, por supuesto, siempre ha dirigido a la iglesia y los convertidos estaban unidos por el amor cristiano, todos lo tenían en común. Satanás sabía que de continuar aquella unión no podría impedir el progreso de la verdad. Que entonces, ¿qué hizo él? Comenzó a introducir elementos de discordia dentro de ellos. Siempre que la iglesia se proyecta en un crecimiento, que se bautizan muchos, inmediatamente Satanás, las personas entran, algunas entran no convertidas, otras entran con un amor sincero, pero comienzan entonces no ellas, sino que en la iglesia, en algunos, se genera un espíritu de crítica, se generan algunas divisiones que comienzan entonces a distanciar y a perderse el amor con que iniciaron aquellos nuevos conversos en la fe. Entonces Satanás está trabajando de esta manera. Entonces Satanás se dio cuenta que no podía impedir el crecimiento de la iglesia, el progreso de la verdad, y comenzó a introducir diferentes cosas, elementos de discordia dentro de ellos, para que no se entendiesen. ¿Qué apareció entonces? La sospecha, la envidia, el señalamiento de faltas hacia sus líderes espirituales. Comenzaron a criticar los líderes. Ahora, ¿esto fue solamente allá en la iglesia primitiva que se comenzaron a criticar a los líderes? ¿Será que en este tiempo también se critican a los líderes? Se critica a un líder de ministerio, un líder que quiere hacer lo mejor en la obra del Señor, y hay otros que le critican, y hay otros que dicen, yo eso lo puedo hacer mejor, yo eso lo hago de esta manera, si me colocasen a mí en ese puesto sería mejor. Entonces comienzan a criticar a los líderes, y todo aquel que critica la obra del Señor a sus líderes es instrumento del enemigo, aunque no lo crea, pero es así. Entonces comienzan a señalar a los demás.
¿De qué se quejaron también en ese tiempo? De un supuesto descuido. También que los discípulos llegaron a una crisis. Y bajo el poder del Espíritu Santo, la iglesia creció y también las cargas de los que ocupaban puestos de responsabilidad. Fueron aumentando los cargos, entonces las responsabilidades, porque el crecimiento fue aumentando aceleradamente. La iglesia estaba recibiendo más nuevos conversos en la fe. Entonces, había que dar un paso importante. Y Hechos de los Apóstoles, en la página 73, dice que los apóstoles debían dar un paso importante en el perfeccionamiento del orden evangélico en la iglesia, colocando sobre otras algunas de las cargas llevadas hasta ahora por ellos. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Distribuir las responsabilidades, darle responsabilidades a otros. En este tiempo hay muchos nuevos conversos que entran a la iglesia, son bautizados, y algunos miembros de la iglesia, cuando se dan cuenta que, por ejemplo, se bautizan hoy y el sábado que están en la iglesia y viene otro miembro y les va a dar una parte para que la tengan en la plataforma, entonces dicen, no, todavía no, porque él apenas está recién bautizado, él todavía no. ¿Cómo que no? Si es una persona ya bautizada y la persona puede tener esa parte, tener una oración o puede anunciar algo, hay que comenzar a que esa persona se desarrolle en la iglesia. Hay que buscarle su crecimiento espiritual, su participación activa, que alguien lo convide también o lo acompañe a dar estudio bíblico para que él aprenda. Entonces, esto es servir de tutor y tener a alguien como discípulo para conducirlo en el crecimiento que debe tener. Entonces, hay responsabilidades que deben ser distribuidas y no siempre las mismas personas deben llevar esas responsabilidades. Dios inspiró el plan de los 7 diáconos. Ellos fueron llamados a cuidar de las necesidades de los miembros, así como de otros aspectos. Ahora los apóstoles estaban más libres para predicar y esto produjo una gran cosecha de almas. O sea, ¿qué hicieron? Bueno, nombraron 7 diáconos. ¿Quién inspiró esto? Dios. Dios siempre ha dirigido su iglesia y la va a seguir dirigiendo. Hay algunos que critican mucho a los líderes, hay algunos que critican mucho a la iglesia, hay algunos que dicen que la iglesia es Babilonia, que hay que salir de ella. Nosotros debemos agarrarnos fuertemente en lo que hemos creído, único y suficiente Salvador, y debemos estar prestos para atender las necesidades de los miembros de la iglesia. Debemos estar prestos para seguir avanzando unidos. Debemos estar prestos para creer firmemente en la organización establecida por Dios en esta tierra. Dios tiene una iglesia organizada y dentro de este orden se dio y Dios inspiró para que se nombrasen los diáconos dignos de llevar responsabilidades, hombres de fe, llenos del Espíritu Santo. Ahora los apóstoles, después que se hizo este nombramiento, ellos podían predicar el evangelio con más libertad. Y como se dio la predicación, el Espíritu Santo usó a esos siervos del Señor y una gran cosecha. Se multiplicó la iglesia. ¿Qué tal es que la iglesia en este tiempo se multiplicase de esa misma manera? Pero la iglesia va a llegar a ese momento, ¿saben? Cuando se ha derramado totalmente el Espíritu Santo. Pero ahora nosotros necesitamos hacer la obra, trabajar unidos y traer las almas al Señor. Los diáconos también tienen la misión de traer las almas al Señor, de cuidar las almas, de predicar el evangelio, de tomar decisiones inspirados y dotados por el poder del Espíritu Santo para que la iglesia siga creciendo. Ahora, las diaconisas estaban incluidas entre los obreros auxiliares de las iglesias cristianas primitivas. Las diaconisas elegidas sirven durante, bueno, en algunas iglesias sirven durante 1 año o 2 años, algunas la van a jubilar siendo diaconisa, porque la iglesia cuando hace los nombramientos y entonces viene el sentimentalismo y acoge a la comisión de nombramiento y dicen, no, pero ¿cómo no vamos a poner a esa hermanita que todo el tiempo ha estado allí y ahora la vamos a cambiar? Vamos a dejarla para que ella siga como diaconisa. Entonces la dejan, ya pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años y todavía son diaconisas y sirven fielmente al Señor. Son decisiones que la iglesia local toma.
No hay inconveniente en que se elija la esposa de un diácono como diaconisa. No necesariamente la diaconisa tiene que ser la esposa de un diácono. Si está para escogerla para esa responsabilidad, se nombra. Tampoco debemos descartar que la esposa de un diácono, se elija como diaconisa si la comisión de nombramiento lo pide, lo quiere así. Ahora, sin embargo, esta elección no se debe hacer por el simple hecho de que ella sea la esposa de un diácono. La diaconisa tiene que ser elegida tomando en cuenta su consagración y otras cualidades que la capaciten para desempeñar las funciones correspondientes. Ya mi esposa habló de cualidades, acababa de hablar de la vida espiritual de una diaconisa. Eso se tiene en cuenta al escogerla para que desempeñe esta función en la iglesia. La iglesia puede celebrar también una ceremonia de instalación en el cargo cuando se hacen, cuando ya terminamos el proceso de los nombramientos. Las diaconisas elegidas luego se escogen a través y la aprobación de una junta de iglesia para que ellas sean ordenadas. Estamos pensando con la ayuda del Señor el 27 hacer esa ordenación, pero esas diaconisas deben ser escogidas por la junta de la iglesia, no porque la diaconisa, la directora de diaconisa diga, estas son las que van a ser ordenadas. Ella puede presentar la lista a la junta de la iglesia y la junta de la iglesia decide quiénes van a ser ordenadas ese día. Entonces, esto lo dice el manual de la iglesia. Algunas otras cualidades, según 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Deben ser respetables, no dadas a los vicios, mujeres de fe, mujeres de una sola palabra, mujeres de conciencia pura, irreprensibles, temperantes, fieles en todo, mujer de un solo esposo, que gobierne bien su casa. Pueden ser jóvenes también. Hay veces que no se nombran jóvenes porque dicen, no, tienen que ser personas ya maduras, pero la iglesia está nombrando a jóvenes para que puedan desempeñarse y servir de apoyo a las demás experiencias y aprendan de ellas. Esto lo presenta el manual de la iglesia. Deben ser mujeres que sean entregadas, comprometidas, también que se entiendan bien con las demás, especialmente la directora de diaconisa. La directora de diaconisa que no se entiende bien con las otras damas no puede estar al frente de ese grupo. Pero cuando se entiende bien, tiene afinidad con ella, se visitan, entonces fielmente están cumpliendo la labor encomendada por el cielo. Algunos deberes: colaborar en los servicios bautismales, ya esto lo hemos mencionado, siempre estar pendiente cuando se va a bautizar una dama, la bata que esté lista, la bata que le quede bien, en fin, recibirle la ropa, tenérsela guardada en un lugar mientras ella es bautizada, recibirla también en el momento en que va a salir de la pila bautismal. Una cosita interesante aquí, y yo se lo digo porque he tenido la oportunidad de bautizar, y uno tiene la oportunidad de bautizar damas. Hay batas que es recomendable que las batas sean oscuras. Hay batas que son muy claras. Por ejemplo, algunas dicen, no, las batas tienen que ser blancas, símbolo de la justicia de Cristo. El pensamiento y la forma de pensar no es mala, pero es que una bata que es blanca y es clarita, es transparente para una dama. Ya, entonces es bueno que las batas sean oscuras y que cuando van a recibir a esa dama, si usted ven que la dama, de pronto a usted le queda difícil recibirla y que baje la escalera, dígale a un caballero que está allí cerca para que le ayude, pero debe cubrirla con la toalla que tiene. Debe esperarla con la toalla y cubrirla porque algunas son muy transparentes y entonces a ella misma le da pena. Es bueno entonces estar presta con una toalla bien grande que pueda cubrirla completamente. Las diaconisas también deben estar prestas para colaborar en el servicio de comunión. De pronto hay diaconisas que no son ordenadas, pero ellas deben estar listas para otras responsabilidades. Responsabilidades como que vamos a organizar la mesa, en fin, que todo esté bien organizado,
que las otras ofician en la Santa Cena, son las ordenadas. Para ello, la directiva de diaconisa o la directora de diaconisa debe organizarla y tenerlas por turnos. ¿Quiénes son las que van a estar organizadas? Las que van a estar para el sábado en la mañana o la Santa Cena, quiénes son las que van a oficiar, quiénes son las que se van a encargar de preparar el pan, quién se va a encargar de preparar el vino, la mesa, el lugar del rito de lavamiento de los pies, los implementos de otro. También otra de los deberes, atender a los enfermos y a los necesitados de la iglesia en primer lugar. Están pendientes quienes están enfermos. Cuando están pendientes quienes están enfermos, porque se han distribuido las familias para la visitación, entonces saben a quiénes le van a llevar la Santa Cena, el rito de comunión en el tiempo de esta ceremonia. También las personas que están necesitadas. Hay veces que le dicen a las dorcas, que son las encargadas de lo de la canasta: bueno, miren, hay una familia que está enferma, hay una persona que está enferma, necesita que se le lleve la canasta. Entonces se promueve para llevarle la canasta. Hay iglesias que se ponen de acuerdo y dicen, o las torcas dicen, durante este mes le vamos a dar cada 15 días la canasta a tal familia. Y eso está bien. Algunos otros deberes: ellas cuidan la reverencia dentro del templo con amor y cortesía. Ya esto lo mencionamos también. Deben ser personas amables, que traten bien los diáconos y diaconisas. Hay niños que corren para ahí, corren para acá, y hay algunos diáconos y diaconisas que se acercan al niño y no lo tratan bien. Hay algunas que lo cogen por la orejita y lo llevan a un lugar, o se lo llevan a la mamá. Y la misma mamá se sorprende porque ni ellas mismas hacen eso con sus hijos. Entonces deben tratar bien a las personas. Ellas deben desarrollar una amistad especial. Fíjense con quién. Hay un grupo especial y es los adolescentes. Los adolescentes. La preadolescencia y la adolescencia no es fácil. Entonces deben tener un trato especial con ellos, ganarse la confianza de esos muchachos, ganarse el respeto y mantener una buena relación. También ellas ayudan a cuidar a los bebés que lloran, teniendo en cuenta que ellos lo hacen por una necesidad no satisfecha. Ya esto también lo mencionamos, de estar pendiente para atenderlo. Bueno, ayudar a las madres a sentirse cómodas con su bebé, ofreciéndoles quizás agua potable, alguna figurita para que el niño se entretenga, libros de figuras bíblicas, toallita refrescante, en fin, todo lo que sea necesario para poder atender y que el niño y la mamá se sientan bien. Si es necesario invitar a una madre a salir del templo, lo hacen contacto, dando a entender que ahí están presentando incomodidad, o sea, están incomodando a los demás. Es bueno llevarla a un lugar para que ella sea bien atendida y el niño pueda calmarse. Todo esto ayuda en la reverencia a nuestro Dios. También la diaconisa, otros deberes de la decoración de la iglesia, con las flores, en fin. Hay iglesias que pasa el tiempo, 3 meses, 1 año, 2 años, y tienen las mismas flores artificiales. Ok, si de pronto no tienen para comprar esas flores naturales, es bueno que las mantengan bien limpias o que las cambien, que sean diferentes. Todo, si son naturales es mejor. Si son naturales, siempre será mejor. También verificación de los últimos toques de limpieza y orden del templo, incluyendo los baños, la sala pastoral y otras dependencias. Para ello, las diaconisas y los diáconos deben desplazarse temprano a la iglesia, llegar temprano para que la iglesia, cuando llegue el resto de los hermanos, la encuentren limpia, bien aseada, y no que alguien se va a sentar. Y hay veces que hay hermanos que encuentran una silla sucia, y ellos mismos no dicen voy a buscar un trapo para limpiarla, sino que dicen aquí todo lo mantienen sucio. Entonces, ¿para qué están los diáconos y las diaconisas? Hay algunos que se expresan de esa manera que no deben hacerlo. Ese diácono demuestra, o esa diaconisa, o ese miembro demuestra que no tiene una buena relación con Dios, porque mi buena relación con Dios me ayuda a tratar bien a los demás y a hablar bien de ellos. Participan dando una bienvenida especial a los miembros y a los invitados especiales de la iglesia o grupo. Hay grupos de recepción, de diaconisas que se mantienen son grupos que se llaman a veces grupos de sonrisas.
reciben a las personas con una sonrisa, un buen trato en la puerta, los acomodan y la gente se siente bien. Otro de los deberes, las diaconisas realizan un trabajo hermoso relacionado con el ministerio de recepción, lo que yo les mencionaba. Se preocupan por tener una mesita allí con un mantel bien aseado, su cuadernito para anotar a las personas, a las visitas que llegan a la iglesia. Y cuando usted anota, tiene los datos de esa persona, de esa visita, se las da al que va a dar los anuncios y se escucha ya. Le damos la bienvenida hoy a María del Carmen, que viene y nos visita en este lugar. Gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida a Julio, le damos la bienvenida a Carlos. Bienvenidos a la casa del Señor. No esa clase de bienvenida que dice por fin, tanto tiempo perdido y aún se la dan a miembros de iglesia. Esa bienvenida lo que hacen es alejar a las personas. Hay que tener en cuenta esto. También este trabajo debe ser organizado y desarrollado en conjunto con el coordinador de interesados, el pastor. Aquellos interesados que asisten a la iglesia, ¿verdad? Tener los nombres, esos son archivos de esos interesados, de esas visitas que se le pasan a la directiva, al equipo de ministerio personal para que los atiendan y los distribuyan. Y también pueden ser distribuidos entre los diáconos y diaconisas para que los visiten y les den estudio bíblico. Es importante que ellas participen de los entrenamientos específicos coordinados por el Ministerio de la Mujer en cuanto al Ministerio de Recepción. Deben velar porque exista la mesa o recepción, registro de invitados especial en cada culto de su iglesia o grupo pequeño que yo les he mencionado o les acabo de decir. También otro de los aspectos importantes para tener en cuenta es la visitación. La visitación que hacen los diáconos y diaconisas. Visitan amigos y familiares interesados. Visitan a los miembros de la iglesia. Hay mucha relación en lo que ustedes han escuchado hasta el momento en cuanto a esto, pero vale la pena recordarles. Visitan para animar a los desanimados y para orientar a los jóvenes. Visitan para incentivar al trabajo misionero. Visitan a los enfermos en su casa o en hospitales. Qué interesante es cuando una diaconisa o un diácono visita y le da el nombre del interesado a lo del ministerio personal o a alguien que tiene más experiencia para darle estudio bíblico. Y dicen, hay una persona que quiere estudiar la Biblia. Cuando usted visita a alguien, sea hijo de un miembro de la iglesia que no es bautizado o algún amigo, usted le puede preguntar, ¿le gustaría, quiere estudiar la Biblia o hacer un curso completamente gratis? Cuando termine ese curso tiene un diploma que le van a dar, en fin, ¿le gustaría? Y la persona dice sí. Entonces usted esos datos inmediatamente los entrega ya a la persona encargada o al coordinador de interesados para que los tengan allí y se distribuyan esas personas para la visitación. Visitan a los enfermos en su casa o en los hospitales. Hay diaconisas y diáconos que organizan un equipo que se desplaza ya sea cada 15 días a las clínicas a visitar a los enfermos. Ahorita es un poquito complicado para visitar a los enfermos. Ahorita casi no lo dejan entrar a uno, aunque uno quiera. Le dicen no puede entrar o en fin, y no están dejando hacer muchas visitas. Visitan a los niños recién nacidos, qué bien, ¿verdad? Visitan para suplir las necesidades del pueblo de Dios, visitan para cuidar a los dolientes o necesitados e infelices. También se interesan por cuidar de los ancianitos de la iglesia y ancianitos que no son de la iglesia, ancianos de edad. Y ahí qué maravilloso es saber o darse cuenta cuando se desplazan a donde esos ancianitos que tienen la casa sucia o alrededor sucio, se los limpia, se los dejan bien aseados. En fin, yo he tenido la oportunidad de participar de estas actividades, de ir a casa de ancianitos, de limpiarle la casa, de organizársela, de limpiarle todo lo que tienen alrededor y dejarle la casa bien limpiecita. En esta parte, y algo práctico, en un taller, invite a su directora de diaconisa, a su equipo y la esposa del pastor y el pastor, o invite a un equipo para que puedan realizar actividades, especialmente, por ejemplo, la receta del pan de la cena del Señor, cómo hacer el pan. Estaba conversando con mi esposa sobre este aspecto y
hay la posibilidad de organizar para que se enseñe cómo hacer el pan de la Santa Cena y que no solamente sea una persona que lo haga. Hay personas en las iglesias o que no son de la iglesia que son las que hacen el pan y el vino. Y a usted de pronto le suena como extraño esto, pero sí, hay damas que no son de la iglesia que son las que hacen el pan porque las damas de la iglesia no lo saben hacer. Entonces, lo que se recomienda es que el pan y el vino lo haga una hermana de la iglesia. Hay algunos caballeros de la iglesia que también lo hacen. Entonces, las diaconisas deben recibir la orientación y hacer el pan, porque es algo muy sagrado. Es algo muy sagrado que se hace para un uso especial. Algunos dicen, no, pero lo puede hacer cualquier persona. Lo puede hacer cualquier persona porque cuando lo llevan a la iglesia es que se le da la bendición. No, no es así. No es así. La intención y el pensamiento de inicio parte en que hay que hacerlo porque el pueblo de Dios va a participar. Elaboren la receta del jugo de uva, demuestren los pasos a seguir en el servicio de comunión, en fin, todo esto son orientaciones para que las diaconisas y los diáconos puedan tener una participación activa en cuanto a cómo se hace el pan, cómo se hace el jugo. Hay iglesias que saben, no, cuando van a participar del pan o cuando van a participar del jugo, como no encuentran las uvas para hacer el jugo, lo hacen de cualquier cosa. Y lo mismo el pan. Y esto no se puede hacer de esta manera, no se puede proceder de esta manera porque es algo santo, es algo sagrado para nuestro Dios en el servicio al Señor. El diaconado, ya a manera de resumen y cerrando esta parte, el diaconado existe también para predicar el evangelio a través de su ministerio a favor de los necesitados. Las diaconisas existen para tomar sobre sí algunas responsabilidades de manera que el pastor, los ancianos y la iglesia puedan dedicarse aún más a la predicación del evangelio. Las diaconisas también tienen un ministerio de visitación para animar y motivar a los miembros a la predicación. Las diaconisas son la primera impresión y la primera imagen de Dios y de la iglesia a cada persona que llega a la iglesia, ya esto lo hemos mencionado. Llegan, lo encuentran allí, atendiendo con amabilidad. Muchos de ellos ya los acompañan en el momento en que se van a bautizar, muchos de ellos los visitan, entonces hay una afinidad con esas personas. Las diaconisas tienen sobre sí ritos muy sagrados que apuntan al plan de la salvación. Todos estos ritos son un simbolismo, todos estos ritos tienen algo especial porque apuntan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo dentro del plan de la salvación. Y le hacemos un llamado que a veces se hace a través de las comisiones de nombramiento. Si le gustaría participar activamente de este ministerio, usted que es diaconisa, que es nombrada como diaconisa, que hace parte de este grupo, usted que es diácono y hace parte de este grupo especial, está dispuesto a servir al Señor como Dios se lo pide. Está dispuesto a ser reverente, comprometido, fiel, estudioso de la Biblia, mantenerse constante en la oración, estar temprano en la iglesia para atender todo lo que respecta a sus funciones, a sus responsabilidades, estar presto para visitar a los enfermos, para atender a nuevos conversos en la fe y que se sostengan allí en el Señor. Está dispuesto a cumplir fielmente el ministerio que Dios le ha encomendado. Si usted está dispuesto a cumplir fielmente y seguir y dejarse seguir dirigiendo por el poder del Espíritu Santo, escriba allí en el chat: estoy dispuesto, Señor, a seguir sirviéndote como tú me lo pides, a comprometerme, acepto esta responsabilidad una vez más y voy hacia adelante con tu ayuda y con tu dirección. Si usted está dispuesto, escriba allí: estoy dispuesto, Señor, a servirte con todas las fuerzas de mi alma.
Me comprometo fielmente a brindarte un servicio como tú lo mereces. Bien, la capacitación en esta noche ha terminado. Amén. Y queremos que todos podamos seguir hacia adelante. Este es un servicio sagrado. El ser diácono y diaconisa de la iglesia no es algo inferior, no es algo de que, no, porque no soy anciano, porque no soy esto, o porque esto. Algunos piensan de esa manera y cuando se les dice, lo vamos a nombrar como diácono y diaconisa, dice, entonces responden, nada más para limpiar bancas o para hacer el aseo. No, la función va más allá. No es hacer aseo nada más. Aquí hemos escuchado todo lo que puede hacer un diácono, todo lo que puede hacer una diaconisa, y es un servicio para nuestro Dios. Dios bendiga este sagrado ministerio.